Y bueno amigos, en esta clase vamos a continuar en el desarrollo de nuestra aplicación Angular. Recordando un poco lo visto en clases anteriores, pues ya tenemos nuestra aplicación creada y hemos también creado 4 módulos. Y de momento en el caso del módulo médico, pues también hemos creado 2 componentes. En esta clase vamos a trabajar en la creación de un módulo global, ya que vamos a utilizar este módulo global para manejar algunos elementos generales en la aplicación que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces vamos a recordar cómo crear un módulo, en este caso sería en generate m de módulo, y indicamos dónde queremos que se cree. En este caso lo vamos a crear en la dirección modules slash y le vamos a llamar global. Damos enter y esperamos a que se genere este nuevo módulo. Acá lo tenemos. Ahora bien, vamos a crear dentro de este módulo una carpeta que le vamos a llamar components para crear algunos componentes globales que vamos a manejar en esta aplicación. ¿Cuáles son esos componentes? Si nos fijamos en estas interfaces o prototipos de interfaces que hemos estado viendo ya con anterioridad, nos damos cuenta que tenemos una pantalla que es una pantalla, por así decirlo, inicial, desde la cual podemos acceder a cada uno de los módulos. Por tanto, pudiéramos entender que este es un componente global que pudiéramos tener en este módulo que acabamos de crear. De la misma manera, si nos fijamos en esta pantalla, vemos en la parte superior un acceso a, bueno, el nombre de la aplicación, que es hospital. Tenemos este icono que es para cuando le demos clic venir a esta pantalla, y tenemos también el nombre del usuario autenticado, que en este momento vamos a trabajar con un nombre estático, ya que no estamos manejando de momento usuarios. Y tenemos también acá un icono que básicamente pudiera ser un icono con acceso a funcionalidades para salir del sistema, etcétera. Si nos vamos acá a esta otra pantalla, nos damos cuenta que esa parte superior se mantiene. Por lo tanto, pudiéramos manejar esta parte superior como un menú general que se cargue en todas las pantallas. Entonces, estamos viendo que tenemos un componente global y luego tenemos este otro componente. Ambos son componentes que no pertenecen estrictamente a los módulos creados anteriormente, y por eso acabamos de crear el módulo global donde vamos a tener estos 2 componentes. Entonces procedemos a crear estos 2 componentes de la manera que ya vimos anteriormente en Generate Components, y vamos a decir que lo quiero en la carpeta modules slash global slash components slash y bueno, vamos a llamarle, por ejemplo, a este módulo, vamos a llamarle index porque es la pantalla inicial, digamos, del sistema. Podemos decirle index, y a este otro que vemos acá arriba, que es como un menú general, pues podemos llamarle así. Pudiéramos llamarle menú global, por ejemplo. Y ahí vamos a tener entonces nuestro módulo global con ambos componentes, y vamos a entonces a proceder a comenzar a trabajar con las rutas en nuestra aplicación. Antes de eso, vamos a ejecutar la aplicación para que veamos por defecto cuando corremos la aplicación qué es lo que podemos ver. Para eso ejecutamos el comando ng serve espacio menos menos o para que se abra el navegador mostrándonos la aplicación de Angular. Esperamos unos segundos y ahí vemos que se está cargando la página inicial. Esta es la página que por defecto trae Angular con algunos accesos a su documentación, etcétera. Obviamente nosotros vamos a modificar esto para que la pantalla inicial no sea esta, sino que la pantalla inicial pues sea esta, que me ofrece los distintos accesos. Ahora, ¿cómo puedo hacer esto? Nos vamos nuevamente a la aplicación y vamos a regresar al módulo global. En este caso vamos a crear el archivo de enrutamiento. Para eso vamos a crear un nuevo archivo
Y este archivo va a tener como nombre el nombre del módulo global. Como va a ser un archivo de enrutamiento, le pongo routing.ts. Y básicamente acá voy a tener o voy a poder configurar las rutas de este componente. Entonces, para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a exportar una variable que va a ser una constante y le vamos a llamar global routes. Es decir, son las rutas del módulo global. Esto va a ser de tipo row y vamos entonces acá a definir un array de rutas. Acá buscamos la referencia a este tipo. Entonces acá vamos a definir una primera ruta y la manera de hacerlo es definiendo la variable path. En este caso es un string. Luego tenemos que indicar cuál es el componente que se debe cargar por defecto. Ahora vamos a ver qué componente. Y básicamente entonces podemos ver que el componente por defecto, cuando se cargue el módulo global, ¿cuál debería ser? Pues el que hemos creado acá, que será el index, que básicamente tendrá esta pantalla con acceso a los distintos módulos. Entonces acá ponemos en component, que va a ser el index component, y verificamos que la ruta sea la correcta, sea el componente index, este que acabamos de crear, ya que tenemos otros componentes que también tienen el mismo nombre. Aquí se nos ha autocompletado correctamente y podemos proseguir. ¿Qué sería lo siguiente? En esta aplicación vamos a trabajar una estrategia llamada lazy loading o carga perezosa de componentes. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando abramos nuestra aplicación Angular no se van a cargar automáticamente todos los componentes y todos los módulos de la aplicación, sino que en la medida en la que vayamos navegando y vayamos accediendo a cada uno de los módulos, estos se van a ir cargando. De esta manera vamos a optimizar lo que son los tiempos de respuesta de la aplicación y el rendimiento en sentido general. En otras palabras, cuando yo visualice esta pantalla, como esta pantalla pertenece al módulo global, solo se va a cargar el módulo global. No voy a tener todavía cargado en el navegador ni el módulo ingreso, egreso, ni el médico, ni el paciente. Solo el módulo global. En cambio, cuando yo dé clic en el acceso al módulo médico, pues ahí recién se va a cargar entonces toda la implementación del módulo de médicos. Y así sucesivamente en cada uno de los casos. Entonces, para lograr esto, nosotros lo podemos hacer utilizando lo que se llama la carga de rutas hijas. Entonces se hace de esta manera. Básicamente defino que voy a hacer un import de el módulo que en este caso estoy haciendo referencia a este archivo de este que tengo por acá, que es el archivo que define al módulo global, y por lo tanto estoy diciendo que cuando acceda al módulo global cargue el componente index y de paso también cargue el módulo. Básicamente lo hago con este import, le doy un punto slash y básicamente selecciono este archivo que es la definición del módulo como tal. Luego entonces tengo que indicar qué componente realmente o cuál es el objeto de la clase que vamos a ejecutar. Entonces acá lo hago de esta manera. Entonces creamos y acá tengo lo que es este, que es la instancia. Si nos vamos acá al archivo, fíjense que se llama Global Module. Entonces, este es el módulo que estamos indicando que está además ubicado en este archivo y que cuando se cargue la ruta vacía, se va a mostrar el componente index y va a cargar el módulo global. Esta sería la manera de manejar o de trabajar lo que es la carga diferida de módulos en Angular, y de esta manera podemos mejorar mucho el rendimiento. Entonces, continuemos porque tenemos también ahora que modificar en el caso de el
el archivo general del enrutamiento, ya que acá no hemos cargado ninguna ruta y por defecto el HTML que se muestra es este, que fue el que vimos cuando ejecutamos la aplicación. Entonces vamos a comenzar borrando este HTML, ya que no quiero que se visualice eso, y en su lugar vamos a trabajar con lo que es las rutas. Entonces vamos a colocar acá el router outlet para indicarle a Angular que debe cargar la ruta que se esté ejecutando en ese momento, el componente que responda a esa ruta. Entonces, para esto, regresamos a el archivo de enrutamiento y debemos hacer algunas modificaciones acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir acá las rutas que debemos manejar. En este caso, por ejemplo, vamos a crear una primera ruta que es una ruta que va a contener el path vacío, digamos la ruta raíz de la aplicación. En este caso, cuál es el componente que debe responder. En este caso, qué es lo que vamos a hacer, y esto es utilizando un poco la herencia de rutas. Recordemos que habíamos indicado que tenemos este componente que hemos creado, que va a ser una barra de menú global, y que la hemos creado también dentro del componente global, que sería este, el menú global, y por tanto vamos a indicar acá que el componente que se va a cargar en la ruta por defecto es el componente menú global, que básicamente, bueno, es este que tenemos acá. Y vamos entonces a manejar lo que son rutas hijas para lograr que se cargue en todas las ventanas el menú global, y luego en dependencia de la página en la que yo esté se va a cargar el listado de médicos si estoy en el índice de médico, o el listado de ingresos si estoy en el índice de ingreso, y así sucesivamente en cada uno de los módulos. Entonces para esto defino que vamos a cargar las rutas hijas, y en este caso lo hacemos de manera similar a como lo vimos en la implementación anterior del routing del módulo global. Vamos a hacer una importación de algo. De momento vamos a dejarlo así. Ahora yo les voy a indicar que vamos a cargar, y pues entonces continuamos con la definición de qué módulo es el que me va a devolver estas rutas que voy a cargar como rutas hijas. Lo hago de esta manera. Utilizo la M para indicar que son módulos, y voy a cargar acá el módulo correspondiente. Acá, obviamente, como no he definido todavía el archivo que voy a cargar, pues no me autocompleta cuál es el objeto. Entonces, efectivamente acá vamos a cargar las rutas hijas de el módulo global, que en este caso van a ser las rutas específicas de los distintos módulos, es decir, el módulo médico, el módulo paciente, ingreso y egreso. Ahora, eso no lo he hecho todavía. Entonces, eso, para poderlo desarrollar, debo venir acá, cerremos todo esto, y debo venir y crear un archivo global de rutas. Entonces me creo un nuevo file y vamos a llamarle rutas.module.ts. Y digamos que acá voy a tener, digamos, la invocación a las rutas de cada uno de los módulos. Ahora bien, ¿esto cómo lo puedo definir? Bueno, pues vamos a tener algo similar. Pues voy entonces acá a pegar ya un código que tengo preparado, donde básicamente lo que hago es las rutas, en este caso del módulo global. Recordemos que ya acá en el módulo habíamos creado este archivo con las rutas específicas de este módulo. Yo la voy a invocar acá en este archivo. Voy a tener mis rutas, todas las rutas de los distintos módulos, y yo voy a poder entonces, de esta manera tengo un módulo llamado rutas module que tiene todas las rutas de los distintos módulos, y por tanto entonces es lo que yo voy a llamar acá. Entonces vamos a ponerle en la invocación, en este caso, que básicamente sería a ese archivo que acabo de crear, que sería rutas module, y entonces acá ya pongo punto y me carga el módulo de rutas que acabo de indicar. De esta manera que estoy indicando que en la ruta raíz se va a cargar el menú global, y después yo voy a tener la posibilidad de cargar
rutas hijas de cada uno de los módulos que se vayan creando. Obviamente, en este archivo de rutas, yo iré agregando acá las rutas del módulo médico, luego cuando hagamos los de ingreso, egreso, paciente, etcétera. De momento vamos a trabajar con el módulo global para poder definir esta primera pantalla, que básicamente es la pantalla de administración con acceso a cada uno de los módulos. Entonces fijémonos cómo acá, si yo vuelvo a ejecutar la aplicación en gserv-o, y en este caso puedo ver que se está visualizando menú global works. Si me voy al menú global, puedo ver que básicamente es el texto que por defecto se visualiza acá. Entonces vamos a comenzar a escribir un poco de HTML para mejorar esto. Fijémonos que habíamos dicho que ese menú global básicamente debería ser una barra como esta, con el nombre de la aplicación, un acceso a la pantalla inicial, el nombre del usuario, que en este caso va a estar puesto por defecto, y un botón con acceso a funcionalidades que pudiera ser salir del sistema o el típico menú de usuario, ¿verdad? Entonces nos vamos a la página de Material. Recuerden que dijimos que vamos a utilizar Material para el trabajo con los componentes. Entonces nos vamos acá donde dice Components y vamos a buscar en este caso el toolbar, ¿sí? Entonces digamos que estos son los toolbars. Entonces yo voy a copiarme este primerito, por ejemplo, que no tiene nada. Y básicamente entonces sería este toolbar. Lo copio, me lo llevo a mi código y lo sustituyo acá, ¿sí? Vamos a guardar. Veamos que se visualiza acá. Bueno, acá vemos un error. ¿Qué es lo que sucede? Y esto es sumamente importante que lo tengan en cuenta. Todos los componentes de Material se deben cargar independientemente de que ya esté instalada la librería. Entonces, esto es una manera que ofrece Material para tú poder ir instalando o activando en tu aplicación los componentes específicos que tú necesitas. Entonces, este error va a ser muy frecuente cada vez que ustedes utilicen un componente nuevo y no lo hayan previamente cargado en su aplicación. Entonces, ¿qué debemos hacer en estos casos? Nos vamos, por ejemplo, acá a Material, estoy trabajando con el toolbar, me voy aquí arriba donde dice API y lo primero que me va a indicar siempre es cuál es el componente que yo debo cargar. Entonces, me copio esto, me voy a la aplicación y acá me voy al módulo global y agrego la referencia a ese componente y voy entonces a copiar el componente, lo voy a importar y lo voy también a exportar. Ahora vamos a ver por qué. Me creo acá el tab para definir los componentes que se van a exportar y de esta manera tengo importado el componente del toolbar y lo tengo importado en el módulo global y también lo estoy exportando. ¿Esto para qué? Vamos a utilizar el módulo global como un repositorio de módulos para integrar o agregar al resto de los módulos. Y de esta manera no tengo que estar realizando la importación de los módulos en los distintos otros módulos en los que se vaya a utilizar. Es un poco, parece un trabalengua, pero ya lo vamos a explicar de mejor manera. Fíjense que aquí yo acabo de agregar el toolbar, lo estoy exportando y por lo tanto yo puedo hacer esto. Yo puedo ir con el módulo global y, por ejemplo, en mi módulo global yo puedo decir que voy a importar el módulo global. Aquí defino la referencia y de la misma manera voy a agregar el módulo global en el resto de módulos de la aplicación. Voy entonces al módulo egreso y importo el módulo global. Y así en cada uno de los, también en el caso del ingreso, importo el global, en el médico, importo el módulo global,
Y por último, en el de pacientes, pues también importo el módulo global. Entonces, de esta manera, como ya en el módulo global se importó, en este caso, el módulo de el toolbars y a su vez he importado el módulo global en el resto de módulos, pues ya voy a poder utilizar este componente. Entonces, vamos a cerrar acá, vamos a regresar al HTML del menú global y ¿qué sucede acá? Ya he agregado el requerimiento o la dependencia para utilizar el toolbar. Sin embargo, acá se está utilizando también botones y se están utilizando iconos. Y estos son también componentes que debo agregar o módulos que debo agregar. Entonces, sencillamente los voy a agregar nada más en el módulo global porque ya el módulo global está agregado en el resto de módulos y eso me simplifica poder manejar acá las dependencias. Entonces, regreso a Material. Entonces, por ejemplo, uno de los elementos son los botones. Le voy a API y en este caso debo copiar esta dependencia. La pego acá y de la misma manera lo importo y lo exporto. O sea, lo importo para poderlo utilizar en los componentes del propio módulo global y lo exporto para que se pueda utilizar en los otros módulos donde el módulo global está agregado. Guardo y también entonces tenemos que agregar lo que son los iconos. Acá me busco y también copio cuál es la referencia para poder utilizar los iconos. Entonces doy Enter y de la misma manera importo y exporto. Guardo y veamos si ya tenemos listo. Perfecto. Ya ahí tenemos listo, estamos viendo el toolbars, pero vamos a cambiar. Yo quiero que se vea el toolbar, el de color azul. Entonces, regreso acá al menú global y le voy a decir que yo quiero que sea el color primary. Y ya vemos que acá tengo este toolbar similar a lo que estoy necesitando acá. Obviamente ahora corresponde crear, bueno, los elementos y hacer algunos ajustes de estilo, etcétera, pero hasta acá ya tengo el toolbar inicial. Entonces vamos a hacer algunas modificaciones en ese toolbar. Regresamos acá y yo el menú que quiero es el Home, que es la casita. Perfecto. Luego entonces no quiero My App, sino que quiero que el título sea Hospital. Algo. Y ahí tengo ya Hospital. Luego entonces, veamos que quiero. Quiero entonces que esté alineado a la derecha el nombre del usuario y otro icono con el usuario. Entonces regresemos acá y vamos a poner acá. Veamos. Quiero poner acá un icono que sea user. Y esto lo voy a quitar. Porque acá lo que quiero es básicamente mostrar un texto que sea, qué sé yo, el nombre del usuario, Pedro Macías, por ejemplo. Entonces, grabo, regreso acá, aquí está Hospital, Pedro Macías, y regresemos entonces, el icono no se ha visualizado correctamente, el icono de users, y tengo que buscar cómo es que se llama para poder mostrar ese icono. En este caso no es user, sino person. Y de esta manera me va a visualizar correctamente el icono que yo quiero y acá tengo la casita. Entonces ahora debo alinearlo a la derecha. Para eso vamos a regresar acá al toolbar y vamos a ver, por ejemplo, la clase CSS que se está aplicando para poder alinear a la derecha. Entonces, regreso al proyecto y acá coloco el CSS y pues básicamente aquí veo como ya me aparece
la opción del título, la casita, el nombre del usuario y el botón que eventualmente podrá ser utilizado como un menú de opciones. Ya se va pareciendo más a lo que necesito acá, de la manera en que lo habíamos definido. Entonces dejo el video hasta aquí. En el siguiente video continuaremos la implementación.